Presento un saludo cordialísimo a los presentes integrantes de la comunidad académica de la Universidad del SINU en Bogotá e igualmente a nuestros televidentes en el programa Elementos de Juicio que pasa por el canal Zoom de televisión. Dada la importancia de este tema que hoy trataremos y dado que las situaciones relacionadas con el proceso de paz desde el punto de vista constitucional se precipitan, hemos resuelto, aunque ya nuestros estudiantes han terminado su actividad por este semestre, hacer un programa el 12 de diciembre. ¿Por qué razón? Precisamente porque la coyuntura no nos permite esperar hasta el mes de enero para tratar el tema, y yo creo que el país sí necesita que este tema se discuta con toda seriedad, y es un aporte de la academia precisamente para que se piense no solo en el acuerdo final, no solo ya en el sí o el no, que es algo superado, porque ya hubo una votación el 2 de octubre de este año, sino pensar en qué sigue a continuación. Probablemente tendremos justamente en el día de hoy o en los próximos días una sentencia de la Corte Constitucional sobre una de las demandas que han sido presentadas en relación con el acto legislativo número 1 de 2016 que contempla el procedimiento especial legislativo y de reforma constitucional para la paz. No sabemos cuál vaya a ser el sustento de la decisión, todo indica sin embargo que entrará a regir, si la Corte declara unas exequibilidades allí, entraría a regir al menos ese acto legislativo en lo que toca con el procedimiento abreviado, el mal denominado Fast Track, y las facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República. Expliquemos brevemente, antes de dar la palabra a nuestros contertulios, de qué se trata. El acto legislativo número 1 de 2016 reformó la Constitución en cuanto toca con el procedimiento que se debe seguir para aprobar los actos legislativos o las leyes que se necesiten para la implementación y desarrollo del acuerdo final de paz, de este segundo acuerdo que fue firmado el 24 de noviembre, porque ya el del 26 de septiembre fue rechazado el 2 de octubre. Pues bien, entre las normas de ese acto legislativo aparece una bajo el número 5, es el artículo 5 del acto legislativo, que establece que solamente entrará a regir el acto legislativo, solamente se entenderá que se reformó mediante él la Constitución una vez tramitado el procedimiento de consulta al pueblo mediante un mecanismo de refrendación popular, dice expresamente el artículo 5. Como triunfó el no el 2 de octubre, no entró a regir el acto legislativo. El gobierno, después de varias consultas que hizo y de haber regresado a La Habana para establecer un texto nuevo, entregó finalmente un segundo acuerdo que dijo al gobierno, vamos a ver ahora si sí es verdad o no, introdujo una serie de elementos propuestos por quienes se habían opuesto al primer acuerdo, y el gobierno, después de haber firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre el nuevo acuerdo, lo presentó a consideración del Congreso
entendiendo el gobierno, y al respecto pues vamos a discutir sobre el particular, que la manifestación del Congreso que se produjo en ambas cámaras positivamente era la refrendación popular que exige el artículo 5º del acto legislativo. Pero desde luego, desde una perspectiva constitucional, esto tiene que ser resuelto por la Corte Constitucional, que va a fallar sobre una de las demandas. En cuanto a esa demanda, será objeto del fallo de la Sala Plena de la Corte, no hay una demanda contra el artículo 5º, sino contra otros artículos del acto legislativo. El artículo 5º, recordemos, fue introducido a última hora en el 8º de los debates en el Congreso para la reforma constitucional y por lo tanto, a mi juicio, y lo hemos dicho varias veces, es un artículo inconstitucional porque violó el principio de consecutividad que exige que se presenten los elementos de fondo de una reforma constitucional y se tramiten durante los 8 debates correspondientes. Artículo 375 de la Constitución. Pues bien, allí en ese punto se encuentran las cosas hoy precisamente cuando esperamos que la Corte Constitucional decida. Antes de darle la palabra quiero sencillamente decir, no debería el gobierno estar presionando a los magistrados de la Corte Constitucional, porque la Corte tiene unos términos, que son unos términos constitucionales. Esos términos no son los mismos términos del gobierno. El gobierno dice que tiene afán en que este fast track salga adelante y las facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República, pero eso desde un punto de vista de la función que cumple la Corte Constitucional es inaceptable, porque el gobierno no puede afanar a los magistrados para que, si ellos quieren pueden hacerlo, pero no puede presionarlos para que modifiquen unos términos de los que gozan y que se los otorga precisamente la Constitución. Sin embargo, parece que de todas maneras se va a fallar muy pronto. Nos acompañan el doctor Jaime Castro, el doctor Jorge Restrepo Fontalvo y la doctora Joana Giraldo, todos constitucionalistas, y con ellos vamos a dialogar sobre este tema en el programa Elementos de Juicio. Muchas gracias, doctor José Gregorio, muy buenos días a nuestros asistentes, nos place tenerlos aquí, sabemos que es una época difícil del año, pero bueno, les agradecemos infinitamente que estén aquí acompañándonos. Bueno, el doctor José Gregorio creo que ya hizo una muy buena introducción del tema. Lo que se va a discutir principalmente son dos aspectos. Primero, con relación a la refrendación popular que exige el acto legislativo para la paz, para que entren en vigencia todos los mecanismos que ella contempla. Y segundo, la implementación de esos mecanismos que sería materializado en leyes y en actos legislativos reformatorios de la Constitución. El principal problema que nos encontramos en este momento es el punto sobre la refrendación popular y la entrada en vigencia del acto legislativo para la paz. ¿Qué sucede con el acto legislativo para la paz? El Congreso de la República estableció en dicho acto reformatorio de la Constitución que la entrada en vigencia de toda la normatividad relacionada con el acto legislativo número 1 de 2016, conocido como acto legislativo para la paz, estaba supeditada a la refrendación popular que en principio se entendía agotada con la realización del plebiscito, porque pues tanto el gobierno y yo creo que la ciudadanía en general
presentíamos o creíamos que iba a ganar en ese momento el sí, en el plebiscito automáticamente entraba en vigencia el acto legislativo. Como ese no fue el panorama, de pronto se le salió un poco de control al gobierno el tema del plebiscito, porque en principio no tenía que haberlo hecho. O sea, para que él pudiera negociar con las FARC, y creo que en este punto todos estamos de acuerdo, él no necesitaba someter este texto a refrendación popular. Se sintió confiado y lo hizo, y eso está bien. Pero como perdió en el plebiscito, se encontraron pues en un limbo jurídico: qué hacer con el acuerdo anterior, cómo renegociar y qué hacer con los mecanismos que se estableció en el acto legislativo para la paz. Se demandaron varios artículos, en total pues la integralidad del texto. En este momento creo que hoy decide la Corte Constitucional sobre el contenido del acto legislativo, a excepción del artículo 5º, que es el que estamos mencionando, que supedita su entrada en vigencia a la refrendación popular. No sabemos si la Corte va a hacer integración normativa y va a analizar todo el contenido del acto legislativo o simplemente las disposiciones demandadas en ese preciso texto, pero estamos esperando esa decisión para saber qué recursos tiene el Congreso de la República. En caso de que la Corte Constitucional decida que es constitucional el procedimiento legislativo abreviado o el fast track, entonces el gobierno ya tendría unas facultades extraordinarias, el presidente de la República, para convocar a sesiones extraordinarias al Congreso y para que los trámites, el procedimiento legislativo constituyente y ordinario sean reducidos a la mitad. Es decir, un posible panorama podría ser que en caso de que la Corte Constitucional declare exequible esa disposición, en enero el presidente de la República puede convocar a sesiones extraordinarias y las leyes, por ejemplo, más urgentes, que sería, por ejemplo, la de amnistía, sea tramitada en el mes de enero, en 2 debates, y los actos legislativos en 4 debates, es decir, todo reducido a la mitad, con las mismas mayorías requeridas, el mismo procedimiento, pero reducido. ¿Qué pasa con el fast track? Además de ser abreviado, el control de constitucionalidad de estas disposiciones será único y automático. ¿Cuál es el tipo de control que recae actualmente sobre las leyes y sobre los actos legislativos? No es un control único. Todos los ciudadanos podemos demandar, por ejemplo, los actos legislativos dentro del año siguiente a su expedición. Es decir, no tenemos un límite en cuanto a la oportunidad de presentar demandas. Hay un límite temporal, pero no hay un límite en oportunidad. Y con las leyes, por ejemplo, en el caso de leyes estatutarias, existe un control previo y automático, lo que no obsta para que los ciudadanos también puedan demandar. Entonces, de pronto esta disposición también creería que podría ser inconstitucional. La Corte ya tendría que entrar a analizarlo porque está limitando la oportunidad y el ejercicio democrático de participación. Los ciudadanos tenemos el derecho de participar activamente en las decisiones que nos afectan. No tendría mucho sentido que se limite la oportunidad, por ejemplo, de ejercer un control de constitucionalidad de estos actos reformatorios o de las leyes de implementación. Creería, por el contrario, que es importante la participación ciudadana en este momento. Ese es el primer escenario. El segundo, con relación a la refrendación, bueno, existen 2 teorías en este momento. Primero, que refrendación popular es únicamente la que se ejerce a través de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en el artículo 103 de la Constitución, plebiscito, referendo, en fin. Y la otra tesis es que la refrendación popular se puede ejercer a través de los representantes elegidos popularmente, y esta teoría, digamos que la han creado un poco con base en el artículo 3º de la Constitución, que el pueblo puede manifestarse directamente a través de sus representantes, que en teoría o en la práctica mejor no es una representación o no es una participación directa, sino a través de los representantes, y esto fue lo que hizo el Congreso hace unas semanas en la refrendación del acuerdo. Esa refrendación está bien, no existe, o bueno, no conocía, por ejemplo, yo esa figura de la refrendación, lo hicieron mediante el control político en el Congreso, pero estaría bien si no se hubiera supeditado toda la refrendación popular. Esa no, en mi juicio, no puede ser considerada una refrendación popular porque no está participando directamente el pueblo. Refrendación popular como la que hubo en el plebiscito, y ahí perdió digamos, la política pública del gobierno que se estaba sometiendo a consideración de los ciudadanos, pero no puede ser posible que se creen estas artimañas jurídicas. Es un fin loable, pero los medios deben ser los correctos. ¿Por qué lo digo? Porque la estabilidad del acuerdo, yo fui partidaria del sí, pero
Yo creo que todo se debe hacer como ha sido establecido, justamente para darles algo de seguridad y de estabilidad, porque si todo se va a hacer de esta forma, fácilmente podría llegar otro gobierno con otra política diferente y cambiarlo absolutamente todo. ¿Y en qué quedó todo este esfuerzo? En nada. Entonces yo creo que los procedimientos se deben realizar correctamente, no se deben saltar. O sea, obviamente hay unos aspectos que son muy importantes y muy urgentes, como la ley de amnistía, empezar a diseñar todo el tema de la Jurisdicción Especial de Paz, porque son temas urgentes, son temas que necesitan tener, por ejemplo, en este momento, seguridad los guerrilleros que van a ir a las zonas de concentración. Son muchos aspectos prácticos que el gobierno debería apurar, pero creo que si se siguen saltando las etapas, si se siguen ignorando los procedimientos, la seguridad del acuerdo va a estar de un hilo, o sea, no va a poder tener una estabilidad, digamos, en el tiempo, y cualquier gobierno va a poder venir a modificar todo. Entonces, ¿en qué va a quedar el tema de los guerrilleros? Es, por ejemplo, lo que sucedió en El Salvador con las leyes de amnistía generales y los indultos que se aplicaron a los guerrilleros de allá. ¿Qué sucedió? La Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró exequible todas las leyes abreviadas, las leyes de amnistía, los indultos, y después los ciudadanos demandaron ante la Corte Interamericana. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Que esas leyes eran contrarias a la Convención Americana. Entonces, ahí, ¿qué pasa con esos guerrilleros? ¿Qué pasa con toda la gente que se desmovilizó, que ya estaba empezando una vida, que ya estaban participando en política? Y esa es la consecuencia directa de hacer los procedimientos mal hechos. Entonces, bueno, yo quisiera darle la palabra ya al doctor Jaime Castro, que tiene un punto de vista muy interesante sobre el tema del fast track o el procedimiento legislativo especial, y pues nos podría ilustrar un poco sobre su posición. Muchas gracias. Bien, yo agradezco en primer lugar la invitación del señor rector y directivos de Unicinú a dialogar con un auditorio calificado sobre un tema bien importante desde los puntos de vista político e institucional. El doctor José Gregorio y la doctora Joana han presentado muy bien el tema, qué es lo que en este momento se debate. Estamos frente a una etapa del proceso que tiene que ver con la llamada implementación normativa del acuerdo suscrito por el gobierno con las FARC, es decir, a través de qué procedimiento se convierten en leyes o en reformas constitucionales aquellos apartes, capítulos o temas del acuerdo final que requieran de ese requisito para adquirir fuerza jurídica, para ingresar al ordenamiento jurídico del país. Este tema es apenas uno más de la gran diferencia que ha habido entre el gobierno y quienes comparten sus puntos de vista y quienes hemos expresado reservas serias frente a lo que hace el gobierno en materia jurídica, política e institucional. Me explico. Todos somos partidarios de la paz, todos creemos que el proceso en curso tiene su mayor logro en la desmovilización de las FARC, que dejen de ser organización narcoterrorista y se conviertan en un partido legal, uno más dentro de los varios que tiene el país. Todos somos partidarios de ello y, repito, el mayor logro del proceso en curso está ahí, en la transformación de las FARC. En lo que no estamos de acuerdo es en cómo se hace, qué decisiones se toman para lograrlo. Nosotros, los colombianos, tenemos dos procesos de paz anteriores, porque este no es el primero, ni es el último. Este es uno más de los muchos procesos de paz. Pero en las últimas décadas tuvimos dos procesos de paz exitosos ambos. El que terminó con la guerra civil, con la violencia política que rigió básicamente
durante una década, entre el 48 y el 57, y que en esa década produjo del orden de 300.000 muertos. Acabamos con esa guerra civil gracias a un acuerdo político que tuvo otra gran finalidad: recuperar para Colombia el Estado de Derecho, que había desaparecido, la institucionalidad democrática, porque en el año 49 se cerró el Congreso, porque hubo golpe de Estado en el año 53, porque la presidencia de la República la estaban ejerciendo en el 57 5 generales, nombrados por el general más antiguo, que había ejercido la jefatura del Estado y del gobierno durante 4 años. No había Congreso, no había asamblea, no había consejos. Vivíamos una situación de hecho. Entonces hicimos un acuerdo político para recuperar el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, el respeto a las reglas de juego, el gobierno de leyes, no de hombres. Y ese proceso tuvo pueblo. Ese proceso se sometió a votación ciudadana. Nunca antes ni después los colombianos habíamos votado tanto. El 75% del censo electoral. Y el 95% de los votantes dijeron: estamos de acuerdo con lo que han negociado para ponerle término a la guerra y para que vuelva el Estado de Derecho. Entonces me parece importante destacar que ese proceso de paz que fue exitoso, porque desapareció casi que como milagrosamente la violencia liberal conservadora. Luego, en el año 91 hubo otro proceso de paz con el M-19, que también tuvo como finalidad desbloquear el sistema político que se había paralizado, que se había bloqueado, porque habían desaparecido o habían sido declarados inexequibles por distintas razones 4 intentos de reforma. El gobierno Turbay, con su acto legislativo número 1 del 79, antes del acto legislativo 1 del 79, el gobierno López Miquelsen, con la convocatoria de una asamblea constituyente, pequeña asamblea constituyente, que se ocuparía únicamente de los temas que siguen siendo asignatura pendiente en el país: la reforma judicial y la reforma territorial. Primer fracaso. Segundo fracaso, gobierno Turbay, acto legislativo 1 del 79. Trata de llenar el vacío que había quedado por la no reunión de la pequeña constituyente de López. Lo tumba la Corte Suprema de Justicia. Gobierno Betancur intenta revivir con reformas, con ajustes, el proyecto que había tumbado la Corte de Julio César Turbay y fracasa en el Congreso. Gobierno Barco, cuarto intento de gran reforma político-institucional, muere igualmente en las cámaras. Tema: la extradición. El sistema político bloqueado. Afortunadamente, el país reacciona frente a esa situación y se produce la convocatoria de una constituyente, la del año 91, que es escenario también para que el M-19 se reincorpore, para que el M-19 deje de ser la organización guerrillera que era, que tenía ya más de 10 años de vida, y se vuelva partido político. Hay que decir una cosa: el M-19 no pidió que le cambiaran el sistema electoral, que le dieran unas curules, un número fijo de curules en la constituyente, que crearan circunscripción especial para ellos. No, ellos compitieron en igualdad de condiciones con el resto de partidos políticos. Yo creo que el país premió ese gesto del M-19 porque le eligió
19 constituyentes de 70, casi que la tercera parte, jugando en igualdad de condiciones con el resto. Y ahí se desbloqueó el sistema político. Entonces, yo traigo a cuento esos dos antecedentes para decir que en este caso, en vez de fortalecer el Estado de Derecho, en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, en vez de asegurar el respeto a las reglas de juego vigentes, en vez de garantizar que haya un gobierno de leyes, por varias razones, se está haciendo todo lo contrario. Uno de esos ejemplos es el llamado Fast Track, o procedimiento legislativo simplificado. Y su hermano gemelo, la ley habilitante, que le otorga facultades al presidente de la República, no las facultades extraordinarias, precisas, de que se han conocido en toda la vida pública del país, sino unas facultades para que haga lo que considere que debe hacer en relación con el tema de la paz. Como se ha dicho, estas dos figuras, el Fast Track y la ley habilitante, atentan contra la separación de poderes, contra la supremacía constitucional, en fin, eso es el tema que está en manos de la Corte para que decida la validez jurídica de esas dos figuras y el momento a partir del cual regirían, porque ahí entra en juego el artículo 5º. Pero bien, yo quiero darle la palabra a mi compañero de mesa y por el momento dejo planteado el tema en esos términos y luego ya miraremos específicamente qué es el Fast Track, qué es la ley habilitante, qué es el artículo 5º y cuáles son, a mi juicio, los errores que están cometiendo el gobierno y quienes comparten sus puntos de vista. Lo adelanto diciendo, es que no han sido capaces, desperdiciaron la oportunidad de darle legitimidad política al proceso. No la tienen, porque el proceso lo que ha hecho es polarizar el país en dos. Lo mostró la votación plebiscitaria. Yo diría que inclusive después de la votación plebiscitaria, el país no siguió polarizado, se fracturó políticamente en dos, porque cada día son más radicales las diferencias. Y ojo, están convirtiendo el tema del proceso de paz en uno de los temas de las elecciones del año 18, para Congreso y para Presidencia de la República. Y lo que nos conviene a todos, es que lo que se haga ahora, la implementación normativa de ahora, quede, como se dice en el lenguaje popular, blindada, que no vaya a tener tropiezos hacia adelante. Pero, como la han vuelto tema de la campaña del año 2018, tanto la presidencial como Congreso, a donde llegue a ganar en esas elecciones la propuesta contraria a lo que se esté haciendo, pues obviamente recibe un mandato popular para desmontar lo que se ha hecho. Entonces, ¿en qué queda el blindaje que se está buscando? Entonces, la falta de legitimidad política del proceso la quieren llenar, superar con subterfugios jurídicos, con artilugios jurídicos que no arreglan el problema, sino que por el contrario le dan mayor ilegitimidad al proceso. Pero bueno, ya veremos en detalle el tema. Quienes me conocen saben que hace mucho tiempo que yo perdí eso que llaman pánico escénico. Sin embargo, tengo que confesar que pocas veces me siento tan nervioso al hablar como hoy. Porque estar uno en desacuerdo con un maestro como el profesor Jaime Castro es una tarea que a uno le arredra, lo pone a dudar incluso de sus propias convicciones. No tengo que repetir en público, porque él lo sabe en privado, la inmensa gratitud que yo tengo con él
desde cuando era joven estudiante en el externado y él era un joven profesor allá de Derecho Constitucional. Quiero referirme a 2 o 3 puntos de fondo. A mí me parece que hay que aclarar mucho las relaciones entre la política y el derecho, lo jurídico y lo político. Y por ello voy a citar una vez más un brocardo, una frase jurídica en latín, que eso es lo que significa brocardo, pronunciada en la Edad Media por quienes algunos consideran el más grande jurista de esa época, Bartolo de Sassoferrato. Decía Bartolo de Sassoferrato: ius ex facto oritur. El derecho nace de los hechos. Una de las cosas que a mí me ha preocupado sobre la discusión de toda esta problemática del proceso de paz, de todos los problemas, las talanqueras que se le han puesto, es que a veces nos hemos quedado buscando argumentos jurídicos que se ahogan en incisos, en numerales, en artículos y dejan de lado una profunda realidad, una necesidad política imperiosa para el país. Así como Kant decía que el hombre no se debe instrumentalizar a nada, sino que todo debe instrumentalizarse al hombre, tampoco podemos creer que el hombre debe ser instrumentalizado por las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen que estar al servicio del hombre individual y colectivamente considerado. Pero desde luego eso no quiere decir que dejemos de lado lo jurídico. Porque si dejamos de lado lo jurídico, llegamos a situaciones como las que nos recordaba el maestro Jaime Castro, las que se enfrentaban en el país en 1957, cuando se convoca ese plebiscito el 1 de diciembre, cuando por primera vez además ejercieron su derecho al voto las mujeres en Colombia. Desde luego que no se trata de dejar lo jurídico de lado, sino de interpretarlo de acuerdo con la realidad histórica en la cual nos encontramos. Acá hay un texto, la Constitución. En una muy afortunada frase, Álvaro Gómez Hurtado decía que la Constitución debe ser un acuerdo sobre lo fundamental. Yo quiero argumentar mi posición, tanto jurídica como política, sobre esta materia, a partir de este acuerdo sobre lo fundamental. Ya Kelsen decía que esta es la ley fundamental, pero es que la propia ley fundamental, en ese juego de un círculo cerrado, como decía Vico que debía ser el derecho, que construye sus propias normas. El propio texto nos recuerda en el primer inciso del artículo 4 que la Constitución es norma de normas. Lo que a veces olvidamos es que dentro de la Constitución hay también normas de superior jerarquía a otras. Es decir, que no todas las normas constitucionales son de igual jerarquía. A mí me parece, y lo someto a consideración de 2 grandes constitucionalistas y una joven brillante que se perfila también en ese sentido. A mí me parece que las normas primarias de la Constitución, las normas basilares o axiales de la Constitución son los 10 primeros artículos. ¿Por qué lo digo? Porque la propia Constitución dice que ese título es de los principios fundamentales. Si la Constitución es la ley fundamental y esa ley fundamental tiene 10 principios fundamentales, me parece que cualquier decisión que se tome por los jueces o por
cualquiera de los poderes regulados, establecidos, legitimados por la propia Constitución, no puede en ningún caso apartarse de estos 10 artículos. Estos 10 artículos son como el sancta sanctorum de toda la juridicidad colombiana. Cuando yo veo esta Constitución y se nos dice, por ejemplo, que hay que tener en cuenta que en este artículo 5 del acto legislativo se dice que el presente acto legislativo rige a partir de su refrendación popular. Y entonces se nos dice que sí, que hubo una tremenda refrendación popular en 1957. Magnífico que el maestro Jaime Castro traiga esta referencia, pero hubo algo que no mencionó y que yo quiero recordarle. Que el otro proceso de paz, el del M-19, fue refrendado, legitimado por una Asamblea Nacional Constituyente, y no directamente por el pueblo, sino por unos constituyentes que habían sido elegidos por el pueblo, y con una bajísima participación. Porque así como usted recordaba que en el 57 hubo la mayor participación popular en las elecciones, quiero recordarle, y usted lo sabe, maestro Jaime Castro, y lo sabe usted también, maestro José Gregorio Hernández, que la participación para la elección de los 70 constituyentes fue una de las más bajas de la historia del país. De hecho, si recuerdo bien, participó, creo que no alcanzó siquiera el 30%. Y sin embargo, eso se legitimó. Y está bien que se haya legitimado. Vayamos al preámbulo de la Constitución. El preámbulo dice, el pueblo de Colombia. El pueblo de Colombia. Es decir, ¿qué más representación popular que la que tiene el pueblo de Colombia? El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano. El pueblo va a ejercer su poder soberano. Lo ejerce directamente y dice, no, representado por sus delegados ante la Asamblea Nacional Constituyente. Luego el pueblo puede actuar y refrendar popularmente una constitución y expedirla a través de unos constituyentes que fueron elegidos por una participación minoritaria de ese propio pueblo. No entiendo yo cómo ahora se puede decir que el pueblo no puede refrendar un acuerdo de paz fundamental para sacar a este país de la situación de estos hechos dramáticos en los cuales nos encontramos. ¿Por qué no puede el pueblo actuar también siendo representado en este caso por el Congreso de la República, que es el núcleo fundamental de toda democracia? Usted lo sabe mejor que yo, maestro Jaime Castro. Usted lo sabe mejor que yo, doctor José Gregorio Hernández, que un país puede funcionar sin presidente. Una democracia no puede funcionar sin Congreso o sin Parlamento. Ese hemiciclo de la democracia, ese Parlamento, ese Congreso es el que representa realmente mejor que nada la estructura democrática y es popularmente elegido. Y fue elegido con una participación proporcionalmente mucho más alta que aquella por la cual se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente. Si esa Asamblea Nacional Constituyente, elegida por una minoría del pueblo, pudo incluso expedir una constitución, no entiendo por qué el Congreso elegido todavía con una mayoría más grande no puede refrendar popularmente el cumplimiento de un deber. Dice el segundo artículo de la Constitución, como principio fundamental en su segundo inciso, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar las autoridades de las tres ramas, sirven para asegurar que el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. El Congreso, el presidente, los jueces, una de las cosas para las que sirven es para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Y el artículo 22 de la Constitución me dice, la paz es un derecho
y un deber de obligatorio cumplimiento. Luego, todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas tienen un compromiso fundamental para poderle dar cumplimiento al segundo inciso del segundo artículo de la Constitución, a garantizar los derechos de las personas y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, y estamos frente a un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, como lo señala la Constitución. Y quiero además dejar solamente, para dar lugar a que haya un poco de debate, aun cuando sigo con el temor de apartarme en algo de una pirámide de sapiencia constitucional, dos pirámides, aquí están las de Giza y las de Gizeh, ¿no? Están las dos grandes pirámides del derecho constitucional colombiano, están aquí presentes. Y yo tengo que apartarme un poco de la interpretación de ellos, insistiendo también en esto. Observen ustedes lo que dicen los dos primeros artículos de la Constitución. Es que esto fue redactado por gente pensante. Ahí había gente muy valiosa. Ahí había gente tremendamente valiosa en esa Asamblea Nacional Constituyente. El primer artículo dice: Colombia es un Estado social de derecho. El segundo artículo dice: son deberes esenciales del Estado. El gran estagirita Aristóteles decía: la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Es decir, que si el Estado no cumple los deberes esenciales, deja de ser lo que es un Estado social de derecho. Entonces, para que defendamos el Estado social de derecho, tenemos que decirle al Congreso que cumpla con un deber que le señala el artículo 22, y es el de, entre otras cosas, garantizarle a este país la paz. Y es que mi apreciado, mi estimado profesor Jaime Castro, con todo el aprecio que yo lo tengo a usted, yo tengo también que recordarle a usted que el Congreso de la República está perfectamente legitimado para actuar a nombre del pueblo, porque también lo dice además el artículo 133. Los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo. Y si representan al pueblo, sus actuaciones pueden constituir una refrendación popular. Esa es mi intervención inicial.